Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta sesión del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí correspondiente al mes de mayo del año 2023. Como antecedente importante, precisamente en razón de la charla que tendremos, es interesante saber que el día 15 de mayo pasado, el lunes, fue el Día Mundial de las Mucopolisacaridosis. Entonces creímos que era muy, muy importante y venía muy bien, tener este tema. La verdad, yo creo que todos hemos visto a alguno de estos pacientes, pero muchas cosas todavía no nos quedan claras, y qué mejor que un experto sea quien nos dé esta charla. Eh, el orden del día es ese, primero estar en la plática, escuchar al doctor Vázquez y posteriormente a pasar a algunos asuntos generales e informativos que son importantes de comentar. Entonces, me voy a permitir presentar al doctor José de Jesús Vázquez Montante. Él es médico genetista, es, médico por la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, en el campus San Luis, especialista en genética médica por la UNAM, pero con sede en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hizo un posgrado en el Centro de Referencia de Francia y actualmente es profesor titular de la asignatura de Genética Humana en la Universidad Cuauhtémoc y es médico genetista que ejerce en el Hospital del Niño y la Mujer en San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Vázquez. Muchísimas gracias por su disposición de antemano y lo escuchamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación y por estar aquí presentes para escuchar de este tema que me apasiona muchísimo. Entonces, este tema se llama justo mucopolisacaridosis, motivos de sospecha a lo largo de la vida, porque es una enfermedad que tiende a ser un tanto subdiagnosticada, dado que muchas veces los síntomas no son tan evidentes en las etapas tempranas. Entonces, justo lo que está orientado es a que nosotros conozcamos, irlos llevando a lo largo de su vida, para que sepan en qué momento tenemos que sospechar de alguna de ellas. Les prometo que no va a ser para nada molecular. Entonces, lo primero que siempre me gusta comentarles acerca de este tipo de patologías, Dios, es un desastre, es que cuando debuto con este tipo de temas, les hablo de lo que son las enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes son aquellas que nos van a afectar a menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, y tenemos un segundo grupo que se le conoce como enfermedades ultra raras, que llegan a representar del punto uno al punto 9 a 9 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, por lo regular, nosotros sabemos que son enfermedades que son bastante infrecuentes y que es poco probable que no las lleguemos a encontrar. ¿Y por qué es porque un genetista se viene a hablar de estas en este momento? Porque el 80% de todas estas enfermedades tienden a tener una causa genética. Ahora, nosotros sabemos que si tomamos esta definición hay aproximadamente 6,000 a 8,000 patologías que pueden llegar a ser englobadas dentro de esto, y México reconoce a 20 de ellos bajo la definición de enfermedades poco frecuentes. Ahora, el 50 al 75% de todas las patologías que se engloban dentro de ellas van a debutar precisamente en la etapa pediátrica, y es por esto que siempre buscamos aforo en público de pediatras para poder hablar de ellas. ¿Por qué? Porque ustedes son las que las están recibiendo todos los días en su consulta, ¿no? Entonces, es por esto que es importante que se encuentren sensibilizados a ello. Ahora, si bien tenemos un número súper pequeño, lo que me gustaría decirles es que van a representar del 3,5 al 8% de toda la población del mundo. Entonces, tal vez ese es 0,9 a 9 personas por cada 100,000 habitantes no suena como algo relevante, pero cuando lo vemos con el porcentaje general, ahí es cuando decimos, bueno, pues tal vez estas personas en realidad no tienen por qué pasar desapercibidas. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver un poco más en números, sabemos que con respecto a las poblaciones, si hablamos de todas las personas que se encuentran afectadas por una condición poco frecuente, son aproximadamente 263,000 a 446,000 millones. Entonces, no sé si ustedes consideran que es un número bastante bajo, pero podríamos llenar a todos Estados Unidos con personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Ahora, si tomamos en cuenta a todos sus familiares, que en realidad se modifica el núcleo de toda la familia, hablamos de que habría aproximadamente 1,050 a 1,400 millones de personas que su dinámica se ve alterada. Entonces, ahí sin ningún problema vamos y llegamos a la India, ¿no? Entonces, justo estas cifras se las pongo para que ustedes vean en realidad la relevancia de las enfermedades poco frecuentes y por qué es cada vez que tengo la oportunidad voy a cualquier lugar a hablar acerca de ellas. Entonces,
Ser infrecuente en México, pues, no es nada sencillo, ¿no? Nosotros cuando tomamos las definiciones mundiales, sabemos que la cifra habitual que nos sugiere la OMS es que consideremos que 40 personas, por cada 10,000 habitantes es como debemos de tomar esta definición. Hay pocos países que quedan un poco por debajo de esto, que son los que les pongo acá. Tenemos algunos que estamos justo dentro del 40, que son Países Bajos, Europa, y la mayoría de los otros que estamos en vías del desarrollo quedamos muy por arriba de esto. ¿Por qué es el importante de la definición de una enfermedad poco frecuente? Porque somos susceptibles de recibir algún tipo de fondos y también susceptibles de buscar algún tipo de tratamiento y que puedan entrar a nuestras diferentes instituciones. Ahora, estas son las enfermedades poco frecuentes que están consideradas en México, donde tenemos el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, homocistinuria, el hipotiroidismo, fenilcetonuria, la galactosemia, enfermedad de Gaucher, Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocistinuria y justo la mucopolisacaridosis, que es una de las enfermedades de las que les vengo a hablar el día de hoy yo. En general, las enfermedades poco frecuentes van a afectar bastante similar a los hombres y a las mujeres, más o menos un 56% a las mujeres, pero ya sabemos que las mujeres siempre van a resistir más que los hombres en todas las condiciones. Entonces, por eso precisamente por lo cual tenemos una ligera predilección del sexo femenino. Y si se fijan, esta tablita que les pongo aquí abajo habla de la edad de debut. Entonces, si juntamos las dos barras, que son la azul y la anaranjada, van a representar aproximadamente el 70% de los casos que van a debutar antes de los 15 años. Entonces, todos estos pacientes son o van a acudir al consultorio de un pediatra, ¿no? Si se fijan, aquí están los principales datos o los principales órganos que se tienden a afectar. No se alcanza a ver muy bien acá, pero bueno, son los defectos del sistema nervioso central, los defectos congénitos, oftalmológicos, y van a ver cómo las mucopolisacaridosis nos afectan a todos estos órganos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen las enfermedades poco frecuentes que las hacen ser todo un desafío? Primero, porque son potencialmente mortales, tienden a ser debilitantes y por lo regular siempre son progresivas. Bajo su baja prevalencia es difícil que todos estemos muy sensibilizados con su existencia y por lo regular tienen una alta complejidad, no solo en la fisiopatología que la subyace, sino también en los métodos diagnósticos que requerimos para poder llevar a cabo su diagnóstico. Y por lo regular, esos 4 momentos que les pongo allá son los principales culpables de que nosotros retrasemos un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Lo primero es en que en realidad los padres identifiquen un síntoma como un síntoma de una enfermedad poco frecuente. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues a mi niño siempre le da gripa, pues las gripas no pasa mayor cosa, ¿no? La mayoría de las veces, ¿qué es lo que le van a dar? Pues una aspirina en su casa, un paracetamol, y pues no va a pasar de ahí, ¿no? Hasta el punto en el cual, pues justo ellos dicen, ah, pues bueno, tal vez ya no es tan normal, voy a acudir con un médico a que me valore. Entonces, ese es el primer tiempo que lo retrasamos, en lo que ellos lo reconocen como una patología que no se está comportando como algo habitual, y la segunda es el tiempo en el que va a llegar con un médico especialista. El siguiente tiempo que se tiende a tardar o a retrasar el tiempo de un diagnóstico es el tiempo en que un médico de primer contacto lo refiere a un centro de especialidad, donde tal vez se tenga un poco más de experiencia y los métodos diagnósticos adecuados. Y por último, que la verdad que para nada es sencillo, es en un centro de especialidad intentar integrar un diagnóstico de las enfermedades poco frecuentes, porque a pesar de que nos encontremos en el hospital de Francia, es poco probable que de forma inicial en la primera consulta logremos llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Esto por qué se ve influenciado? Pues por recursos, estudios de laboratorio, estudios de mecanología, que muchas veces no tenemos acceso a ellos. Pero, ¿qué tanto creen que se retrasa este diagnóstico? ¿A quién se le ocurre una cifra aproximada? En años, más o menos, ¿cuántos años creen que nos cuesta hacer un diagnóstico? ¿Cuánto? 15 años. Ah, miren, muy bien. Sí tenemos bueno, entonces, más o menos vamos por ahí. Entonces, de las enfermedades poco frecuentes en México, van a ver por qué justo hay una que a mí me interesa bastante, porque si seleccionamos estas que se encuentran en moradito y estas que se encuentran acá, que se encuentran en un color un poco más rosa, todas ellas son enfermedades metabólicas. Entonces, dentro de las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades metabólicas tienden a ser bastante frecuentes y por lo tanto son susceptibles de ser buscadas. Les presento a las vías metabólicas o a los errores innatos del metabolismo, que nosotros todos los conocemos y hemos luchado contra este mapa metabólico en algún punto de nuestra vida, que no se preocupen, para nada lo vamos a ver, solamente se los puse para recordar alguna de sus historias de tristeza, ¿no? Entonces, sabemos que el metabolismo está compuesto por el catabolismo, anabolismo, el reciclaje y la eliminación de todos los productos. Y cualquier punto que nosotros lleguemos a tener alterado en el vía de procesamiento de alguno de los diferentes macromoléculas, podemos llegar a generar un error innato del metabolismo. Ahora, nosotros los clasificamos en moléculas pequeñas, energéticas, acumulación y también según el mecanismo que lo subyace. Aquí solamente me gustaría recordarles el último, que es en donde tenemos la acumulación de productos secundarios o de cosas que no se pueden degradar, ya que digamos que este es justo de las patologías que les vengo a hablar el día de hoy.
Esta imagen que les pongo acá me encanta, ¿por qué? Porque justo es la clasificación 2022 de los errores innatos del metabolismo, mientras más cercanos están, es un grupo más sencillo, mientras más lejanos están, es una patología un poco más compleja y más específica. Entonces, este solo es para que lo vean, ¿vale? Ahora, les voy a hablar un poco acerca de las mucopolisacaridosis. Primero, nosotros sabemos que todos los mucopolisacáridos van a necesitar de 11 enzimas lisosomales para poder degradarlas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que degradar? Necesitamos degradar a estas cosas que se llaman glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos en nuestro cuerpo son 4: el heparansulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato y el condroitinsulfato. Todos y cada uno de ellos tienen que ver con su procesamiento y son tejido específico. Es decir, no todos los voy a ocupar en donde mismo. Por ejemplo, sabemos que Paran es súper específico del sistema nervioso central, Dermatan y Condroitin, Keratán y Condroitin, perdón, tienden a acumularse bastante en sistema óseo, mientras que Dermatan se utiliza bastante en tejidos blandos. Entonces, esto es una orientación de dónde se nos pueden llegar a acumular, ya que no los podemos degradar. Es por esto que los vamos a clasificar según su acumulación a nivel somática, esquelética o neurológica. Dependiendo de cuál es el que no se pueda degradar, es donde lo voy a acumular yo y, por lo tanto, dónde voy a presentar los síntomas. Ahora, estas son las mucopolisacaridosis que tenemos descritas, que tenemos identificadas, donde tenemos a síndrome de Horler, síndrome de Hunter, a Morquio, a Sanfilippo, a Malatolamí y a, ¿cuál me falta? Síndrome de Sly. Y cada uno de ellos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el glucosaminoglicano que yo no puedo degradar y en qué punto se me está acumulando? Todos ellos, menos uno, tienen una herencia autosómica recesiva. Para nada me interesa que sepan a qué es a lo que me refiero con esto, pero qué es lo que sí me interesa que sepan es que estamos en un riesgo de presentarlas cuando estamos ante una comunidad que es muy pequeña, menor de 400 o de 500 habitantes, el corte más aceptado es de 5,000, o cuando tenemos algún tipo de parentesco, ¿no? Aunque sean de aquí de la capital, pero sean primos, pues estamos ante el riesgo de tener una condición autosómica recesiva, ¿vale? Y por último, todos son defectos enzimáticos, menos la otra que le puse una estrellita, porque ese es un transportador, ¿no? Pero solo son como datos curiosos de las enfermedades, este, de las mucopolisacaridosis. Ahora, como les comentaba, el problema de las mucopolisacaridosis es que nosotros no podemos degradar estas cosas que se llaman glucosaminoglicanos. Entonces, el heparán justo se nos va a acumular a nivel neurológico y este se va a ver afectado tanto en la mucopolisacaridosis 1, 2 y 3. El queratán se va a ver afectado a nivel del sistema esquelético y es exclusivo de la mucopolisacaridosis tipo 4. El condroitín también es a nivel esquelético, pero se encuentra afectado en 4 y en 7. Y el dermatansulfato se encuentra afectado básicamente en todos, y es por esto que todos los niños tienen esta carita que se encuentra acá. A nivel del sistema nervioso central, entonces ustedes alcanzan a ver hay unos pequeños cambios en sustancia blanca y en sustancia gris que se ve un poco más hiperintensa, ¿no? Precisamente son los datos de la infiltración a nivel del sistema nervioso central de estos glucosaminoglicanos que no se pueden degradar. Les pongo este paciente que, y siempre me gusta ponerlo porque fue mi primer acercamiento que tuve con las mucopolisacaridosis, cuando en el hospital central teníamos la terapia de reemplazo enzimático cuando yo era todavía estudiante de medicina. Entonces, este fue el primer paciente con el que yo tuve contacto y él estaba recibiendo la terapia de reemplazo enzimático aquí en San Luis Potosí. Actualmente ya tiene 16 años este paciente, se está transfundiendo fuera del estado, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, las alteraciones esqueléticas, por lo regular, por definición, todas y cada una de las mucopolisacaridosis o es una disostosis múltiple, en la cual encontramos un engrosamiento y un tipo de acumulación que se ve como un periósteo alterado en todos los huesos, ¿vale? Y tenemos por lo regular una predilección en las vértebras, en las costillas y en los huesos largos. Y bueno, aquí se fijan, vemos una hipoescoliosis muy importante. Ahora, por lo regular, todas las enfermedades o todas las mucopolisacaridosis son enfermedades multisistémicas, son progresivas y los síntomas suelen ser presentes en función de la edad. ¿Por qué? Porque para nada yo espero que cuando me nazca el pequeño tenga de que todos los datos floridos y todos los síntomas. Es por eso que lo que me interesa es que ustedes conozcan en qué punto de las edades tenemos que sospechar que pudiéramos llegar a estar ante una mucopolisacaridosis. Entonces, este paciente que está acá, se los presento, es de las primeras publicaciones que hay acerca de esta enfermedad y es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La edad que él tiene, ¿no? En la primera imagen es un lactante que tiene aproximadamente unos 6, 7 meses, y el último es el paciente que ya tiene aproximadamente 10 años. Obviamente, si a mí me llegan y me interconsultan por el último, les voy a decir, ah, pues es una muco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el fenotipo infiltrado, lo más seguro es que tenga la talla baja, que tenga patosplenomegalia, porque justo es lo esperado para la edad del paciente, que ya ha desarrollado todo el fenotipo. Pero si a mí me hubieran llegado a interconsultar por el primer pacientito, pues hubiera sido bastante difícil que por la simple cara hubiera yo dado con el diagnóstico de la mucopolisacaridosis, pero ahorita les voy a presentar cómo sí nos dio otras pistas que tal vez no era la carita. Y aquí tenemos otro paciente, pero él tiene diagnóstico de Morquio.
en el cual, si se fijan, al nacimiento, pues, está bastante bien. A los 3 años todavía me costaría un poco de trabajo decir que estamos ante una mucopolisacaridosis. A partir de los 7 y hasta los 26 años, pues, efectivamente, ya es un fenotipo, bastante evidente. Ustedes van a decir: "Evidente, eso no puede pasar, José". Claro que no, pero el otro día me encontré a una paciente en la sala de espera de un hospital, que la niña iba porque tenía diarrea, y tenía una niña de 16 años que está de este tamaño, y tiene esa carita. Ahorita le estamos haciendo el estudio precisamente para ver si es una mucopolisacaridosis. ¿Por qué? Porque la niña tiene toda la afectación esquelética. Ahora, vamos a empezar justo con los síntomas tempranos, aquellos que en realidad nosotros podemos llegar a detectar y que justo son los que tal vez me interesan, porque como les voy a hablar un poquito más adelante, justo el éxito de las terapias de reemplazo enzimático están enfocadas en que nosotros hagamos un diagnóstico temprano, se infunden de manera temprano y evitamos la acumulación y por lo tanto las complicaciones. Entonces, lo primero que nosotros siempre vamos a tener son alteraciones otorrinolaringológicas, que la principal manifestación son otitis medias de repetición, faringoamigdalitis de repetición, y son pacientes que hay veces que tienen 10 cuadros en un año y a nadie nos llama la atención, ¿no? Decimos, pues bueno, ¿por qué un niño que tiene 2 años o que tiene 3 va 10 veces al médico porque tiene una infección en la garganta, una infección en los oídos? Estamos de acuerdo que muchos de ustedes han llegado a tener pacientes que van a acudir de forma recurrente por este tipo de infecciones. Y pues bueno, yo sé que no en todos vamos a sospechar que estamos ante una muco, pero lo tenemos que tener en mente. Después, podemos llegar a tener una hipoacusia progresiva, una hipertrofia amigdalina, apneas del sueño y una obstrucción nasal, todo esto por infiltración y porque los pólipos tienden a crecer, precisamente porque se tienden a acumular de forma mucho más temprana en estos lugares los glucosaminoglicanos. Los rasgos faciales se le conoce como una fascia tosca, a lo que nos referimos con esto es una fascia que se encuentra más infiltrada y más gruesa de lo que nosotros esperamos, y una macroglosia. Entonces, todas estas son las características que se tienden a desarrollar, pero básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Que es una carita más gordita en todo el tejido blando de lo que nosotros esperaríamos. Entonces, son pacientes que se ven un poquito más gruesa su cara de lo esperado para su talla. Después, muchos de ellos nacen con macrocefalia, la hepatosplenomegalia, que es algo bastante frecuente, y justo les pongo ahí en hernias de color rojito, ¿por qué? Porque las hernias tienden a ser congénitas, pueden ser hernias de pared abdominal, hernias umbilicales, obviamente no todas las hernias van a ser mucopolisacaridosis, pero si tenemos un paciente que tiene otitis medias de repetición y que además tiene una hernia umbilical, pues bueno, ya tenemos 2 datos para sospechar que podemos estar ante una mucopolisacaridosis. Ahora, datos neurológicos, por lo regular, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener un retraso global del neurodesarrollo en todas aquellas que involucran al Leparán, de las pocas que no lo tienen es el síndrome de Morquio, pero de ahí en fuera la mayoría de ellas tienden a cursar con un retraso global del neurodesarrollo. Ahora, con respecto al crecimiento, nosotros sabemos que lo que van a tener es un crecimiento acelerado los primeros 4 años de vida. Si se fijan, esta pequeñita que les puse a los 3 años iba súper bien y pum, para los 7 ya quedamos un poquito más chaparritos. Entonces, los primeros 4 años inclusive vamos a ir sobrecreciendo, sobrecreciendo, pero justo cuando llegamos a los 5 nos quedamos en el carril en el que estábamos y a partir de ahí ya no vamos a empezar a crecer en el carril en el que íbamos. Entonces, es un dato que tenemos que empezar a sospechar. Y por último, la disostosis múltiple, los rasgos de rigidez articular precisamente porque tenemos la infiltración, manos en garra y la cifoescoliosis como la imagen que les presenté. Ahora, tal vez es un poco más sencillo verlo acá. Aquí tenemos a 2 pacientes con el mismo diagnóstico, justo los de arriba son hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se hizo el diagnóstico temprano y el otro no, pero los 2 tienen exactamente la misma enfermedad, que es una mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces, el pacientito de arriba, si se fijan, se encuentra el de la extrema izquierda para ustedes, o derecha, se encuentra completamente infiltrado, la facial se le ve gruesa, la nariz se le ve más ancha, los labios se le ven gruesos, la lengua se le ve un poco protruida, precisamente, ¿por qué? Porque en todos estos tejidos tenemos el acúmulo de los glucosaminoglicanos. Y el otro hermanito que se encuentra acá, ¿por qué no se ve así? Porque él, como ya teníamos el antecedente de que el hermano se encontraba afectado, se hizo un diagnóstico temprano y se inició de forma oportuna la terapia de reemplazo enzimático. Ahora, abajo tenemos la disostosis de los dientes y también tenemos la infiltración a las encías, que son datos que son bastante frecuentes. Muchos de nuestros pacientes terminan con traqueostomías, ¿por qué? Porque tenemos una infiltración muy importante a nivel de tejidos blandos y pues no pueden llegar a respirar por la obstrucción. Después ese es el pacientito mismo, pero de forma lateral, solamente para que vean cómo se ve un poquito más ancha su carita. Ahora, esta manifestación es una que tiende a pasar bastante desapercibida. Si se fijan esas manchas que todos estamos súper acostumbrados, que son las manchas mongólicas, por lo regular, actualmente ya les llamamos como nevos hipermelanocíticos congénitos, porque se considera ya un término peyorativo la parte de mongólicas, pero bueno, aquí estamos entre amigos, no hay mayor problema. Entonces, lo que me interesa que ustedes sepan es que estas pueden llegar a ser completamente normales, pero si nosotros las encontramos que tienen una extensión mayor de la línea media de la espalda,
o las encontramos heterotópicas, es justo cuando tenemos que sospechar que estamos ante una mucopolisacaridosis, inclusive si son solamente aisladas, ¿no? Hace poquito tuvimos un paciente aquí en urgencias del Hospital Central que nos lo mandaron para hacerle un eco por disfunción, del ventricular. Tenía un ligero engrosamiento. A la exploración física yo le encuentro 2 manchas heterotópicas. ¿Dónde van a estar? Van a estar en las extremidades inferiores y para nada tiene que haber una mancha de este tipo en esos lugares, ¿no? Entonces, siempre que nosotros las encontremos, pues tenemos que ir a buscar algún otro tipo de característica. En este caso, ¿qué más teníamos? Pues la infiltración a nivel del sistema cardíaco, que nos habla, pues, de que pudiéramos estar ante una enfermedad de atesoramiento lisosomal, ¿vale? Después, las hernias, que esas todos los vemos, pero volvemos a lo mismo, esa hernia acompañada de esas manchas, pues ya hay que descartar una mucopolisacaridosis hasta demostrar lo contrario. La diástesis de rectos o la debilidad de la fascia. Esta sí fue escoliosis, está bastante importante. Las 2 manitas en garra que les pongo ahí, que pues un niño tal vez lo esperaríamos esa mano en garra para un paciente ya crónico que tiene disfunción del túnel del carpo o algún tipo de problema articular, pero para nada en un niño de menos de 5 años, ¿no? Entonces, si ya tenemos un paciente que ya tiene un poquito de rigidez articular, pues hay que sospechar que pudiéramos llegar a estar ante ella. Te repito, por lo regular, no solamente con la rigidez hacemos el diagnóstico, pero una vez que ya vayamos y busquemos de forma intencionada, vamos a ver cómo se tiende a acompañar de algún otro dato. Ahora, a partir de los 5 años, la verdad es que el síntoma o los datos clínicos son un poco más sencillos de ir a rastrear. ¿Por qué? Porque efectivamente el paciente ya se encuentra mucho más infiltrado, por lo tanto los síntomas tienden a ser un poco más evidentes y es un poco más sencillo su sospecha. Primero empezamos con los neurológicos, que lo que nos van a causar mayor problema es el túnel del carpo, porque ya esta mano en garra ya está completamente disfuncional. La disfagia, porque tenemos una alteración muy importante en la infiltración. Después tenemos a los cardíacos, aquí ya vamos a tener soplos por engrosamiento, insuficiencia o estenosis de las válvulas mitral y aórticas, también por el acúmulo de los glucosaminoglicanos. Aquí justo ya empezamos con el lentecimiento del crecimiento y los pacientes por definición ya todos van a terminar con talla baja. Después tenemos la nictalopia, que esto por lo regular se da por el acúmulo en el epitelio pigmentario de la retina de los glucosaminoglicanos, y algunos de ellos pueden llegar a desarrollar opacidad con TRE. Entonces, un niño no tendría por qué tener una catarata, y justo de las enfermedades que me lo pueden llegar a causar, aparte de las alteraciones en las cristalinas, son justo las mucopolisacaridosis. Acá la invitación es si algún día les llega un niño con algún tipo de alteración de opacidad corneal, hay que mandarlo a genética. La mayoría de ellos tienden a ser de causa genética o infecciosa, ¿no? Entonces, si ya se le descartaron las infecciosas, pues hay que descartar que sea una causa genética. Y después insuficiencia ventilatoria, principalmente por las deformaciones óseas. Ahora, tardíos infrecuentes, por lo regular nosotros vamos a encontrar de que diarrea crónica, una erupción papular, que por lo regular va a medir de 2 a 10 milímetros, va a ser de un color marfil, va a ser encontrarse bastante frecuente en escápulas, en muslos y en tronco, y estas son las imagencitas como más o menos se ven. Es una pequeña erupción que se ve, que se siente mucho mejor de lo que se ve, es como si estuviéramos ante una erisipela, pero esta no se va a quitar ni va a cursar con fiebre y tiende a ser constante. Tiende a aparecer de forma progresiva y nosotros la vamos apachurrando y la vamos palpando y va siendo muy evidente que la tenemos. Esto justo nos habla de que los glucosaminoglicanos ya se encuentran muy infiltrados en la piel. Entonces, así es como se ven. Si se fijan, aquí se ve súper padre la imagen. Sí, creo que no me ven. Y no me dejaron el las bueno, se ve acá en la imagencita, en las 2 escápulas, se ve muy bien la imagen de cómo se ve la erupción papular. Ahora, las opacidades corneales, en este punto ya son bastante evidentes, por lo regular son de la cápsula anterior. Eso ya no lo dirá el oftalmólogo, pero por lo regular sí tenemos la opacidad, inclusive nos ayuda para diferenciar entre mucopolisacaridosis tipo 1 y tipo 2. Tipo 2 no cursa con opacidad y tipo 1 sí cursa con opacidad. Y las cardiológicas, por lo regular, ya son arritmias e hipertensión, porque ya no solo está infiltrado, sino que ya el sistema de conducción no está funcional. Y por último, las neurológicas, en las cuales pues ya encontramos la hidrocefalia, convulsiones y compresión medular, porque la infiltración ya es muy importante a todos los niveles. Estas son imágenes justo de disostosis múltiples. Aquí vemos, por ejemplo, las vértebras que se ven allá en la orilla son las típicas, se les conoce como vértebras en riel, en las cuales encontramos un ensanchamiento y una disminución en el espacio, y justo es lo que nos orienta en que una columna pudiera llegar a ser compatible con una mucopolisacaridosis. Las de acá, si se fijan, también se ven asimétricas, se les ve como que los bordes irregulares, y inclusive encontramos una desviación muy importante. Después, acá tenemos una alteración en la mineralización en la cabeza del fémur, y justo a lo que nos habla o de lo que nos origina es de que tenemos ahí un depósito de glucosaminoglicanos. Esta es una manita en garra en la cual se ve una limitación de la extensión, pero si se fijan las metáfisis también se ven ensanchadas y se ven irregulares. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente una infiltración a nivel óseo de los glucosaminoglicanos. Ahora, esta es una tabla que los invito a que le tomen una foto si gustan. Esta es una tabla muy buena,
donde nosotros encontramos los diferentes síntomas, encontramos a qué edad es a la que se presentan y es como una sinopsis de todo lo que les estuve diciendo ahorita. Y también les habla de en qué punto se pueden llegar a presentar. Datos que me gustaría que ustedes recordaran o que para nada son indicativos de que pudiéramos llegar a estar en una mucopolisacaridosis o que no lo sospechamos, es por ejemplo la presencia de hidroxfetal. ¿Por qué? Porque de repente a mí me ha tocado que voy y checo un paciente y efectivamente es el primer caso en la familia vivo, pero teníamos antecedentes de 2 hidros fetales en la familia. Entonces, ¿por qué habían pasado esos hidros fetales? Porque eran mucopolisacaridosis que no fueron compatibles con la vida y en este momento es el primer fenotipo que podemos llegar a ver a término, ¿no? Inclusive con vida. El otro de ello es el hidro fetal y sí, claro, y los problemas en la para dormir, porque si se fijan, van a empezar desde el primer año de vida y van a acompañarnos a lo largo de todo el desarrollo de la mucopolisacaridosis. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen la recopatía súper importante y que ya los mandamos con el neumo y que dice, pues bueno, solamente le encuentro una ligera hipertrofia amigdalina o una hipertrofia amigdalina que no corresponde con estas apneas tan importantes, muchas veces lo que tenemos es una infiltración muy importante de las tráquea y que es por esto por lo que tenemos los problemas de la respiración. Hace poco tuvimos un caso en el Hospital Central de una pequeñita que iba a entrar a cirugía por hipertrofia amigdalina. A mí me interconsultan, le veo un poco los rasgos faciales. La niña desgraciadamente hizo un cuadro de obstrucción muy importante, le intentaron intubar y en ese momento nos dimos cuenta que tenía completamente cerrada la vía aérea porque estaba infiltrada. Entonces, esa paciente no logramos integrar un diagnóstico, pero lo más seguro es que fuera una mucopolisacaridosis que estaba por la vida sin ningún problema hasta que llegó a internarse precisamente por una de las infecciones de repetición. La niña tenía aproximadamente 7 años y había estado yendo 7 años de forma constante a diferentes valoraciones y nunca habíamos sospechado de una mucopolisacaridosis, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes las mucopolisacaridosis? Primero, porque tienen tratamiento y tenemos diferentes enfoques. Uno de los enfoques puede ser que nosotros tratemos de disminuir la cantidad de sustrato, es decir, tratamos de disminuir la cantidad de glucosaminoglicanos que tienen disponibles y de esta manera, si no los tenemos tan disponibles, pues disminuimos también su acumulación. Esto se le conoce como disminución del sustrato. Hay algunas otras que lo que nosotros intentamos hacer es utilizar unas moléculas que se llaman como chaperonas y las chaperonas lo que hacen es que sea un poco más eficiente este gen que está defectuoso. Las chaperonas se han utilizado, pero solamente sirven de forma o son muy efectivas en enfermedad de Gaucher. Tenemos otras, como pueden ser las de terapia génica, que esta se puede utilizar ex vivo o in vivo. Las in vivo, por lo regular, son un poco más complejas y se encuentran en vías de desarrollo, pero la ex vivo, que aquí lo que hacemos es que si yo logro diagnosticar un paciente antes de los 3 años, o sea, eso sería lo mejor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque yo le hago un trasplante de médula ósea y con eso le quito la enfermedad. No le voy a tener que dar ningún tipo de tratamiento en toda su vida, simplemente lo voy a tener que referir a un centro donde se le pueda llevar a cabo un trasplante de médula ósea y con eso ni vamos a generar costos, ni le vamos a generar morbilidad, ni una mortalidad aumentada a este paciente. Entonces es por esto que es tanto nuestro interés de los síntomas tempranos. Y por último, en aquellos en los cuales no llegamos de una forma tan temprana, tenemos una terapia que se le conoce como la terapia de reemplazo enzimático, en la cual lo que nosotros hacemos es justo darle esta enzima que le es deficiente. ¿Cuál es el problema? Pues que para nada es barata y que, tiene que ser infundida de forma constante, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras se le acaba, pues hay que volvérsela a infundir, ¿vale? Entonces, estas son todas las mucopolisacaridosis para las cuales actualmente tenemos un tratamiento disponible. Si se fijan, básicamente para la mayoría de ellas las tenemos, tal vez para la única que no tenemos una disponible es para Sanfilippo, ¿por qué? Porque Sanfilippo es puramente del sistema nervioso central y las terapias intratecales, por más que se han intentado, todas han fracasado. Entonces, datos en los cuales nos van a ayudar siempre el mejor momento para iniciar la terapia de reemplazo enzimático es cuando no tenemos síntomas. ¿Por qué? Porque es efectivísima para evitar la aparición de ellos, pero no es tan buena para disminuirlos, ¿no? Entonces, es por esto que un diagnóstico temprano es indispensable para darle un mejor pronóstico de vida a nuestros pacientes. Ahora, aquí, si se fijan, ya no tengo el color morado, no se los dije al inicio, pero el color morado es justo la lucha de la concientización por las enfermedades de la mucopolisacaridosis, pero les pongo ahorita estos colores que son los colores de la lucha de las enfermedades poco frecuentes, en donde les invito a formar parte de disminuir la odisea diagnóstica de estas enfermedades, ya que es a lo que nosotros nos referimos con una odisea diagnóstica. Pues bueno, es el tiempo que se demora en el diagnóstico y el recorrido que tiene que hacer para, que nosotros podamos llegar a este diagnóstico, ¿no? Que son interminables derivaciones, diferentes especialistas, interrupciones en el seguimiento, no solo por los sectores de salud, sino porque los papás se cansan. Hay veces que duran, ahorita van a ver cuántos años. Y entonces decimos, pues bueno, ¿qué es lo que pasa en todos estos tiempos? Pues les vamos a hacer diagnósticos que no son los correctos, les vamos a dar medicamentos que no son los correctos,
y en algunos casos, desgraciadamente, los pacientes van a fallecer en la búsqueda de un diagnóstico específico. Entonces, esta es la tabla, o estos son los porcentajes de la Unión Europea, de los tiempos que nos tardamos en hacer un diagnóstico. Ellos dicen que aproximadamente se van a tardar un año en hacer el diagnóstico en el 43.5% de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos aplican tamiz metabólico ampliado a todas las enfermedades, entonces ellos detectan de forma congénita a todos los errores innatos del metabolismo, incluidas las mucopolisacaridosis. Ese es un panorama que no es adecuado para nosotros. Pero aún así, si se fijan, ellos se tardan hasta 3 años en llegar al diagnóstico en 19% de los casos, 4 a 9 años en el 16.7%, y es increíble que el 20% de la población que tiene diagnóstico de una enfermedad rara, inclusive en los mejores medios, va a durar 10 años en conseguir un diagnóstico. Aquí yo siempre les digo, imagínense que ustedes tuvieran gripa y que duráramos 10 años en decirle qué es lo que tienen, pues, yo creo que yo, de hecho, yo dejaría ir al doctor, ¿no? Diría, pues, ¿ya que voy? Si llevan 5 años sin decirme qué es lo que tengo, es difícil que este año vaya a hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué es por lo que es tan tardado este diagnóstico? Primero, por la falta de conocimiento, ¿no? Porque la verdad es que no todos estamos familiarizados, inclusive si a mí me dicen que si conozco las 6,000 o 8,000 enfermedades poco frecuentes, les diría no, no las conozco. ¿Por qué? Porque no me sé los 8,000 genes que se encuentran involucrados. Por lo regular, todos y cada uno de ellos tienden a tener síntomas inespecíficos que son difíciles de rastrear y por lo regular, los síntomas también tienden a ser bastante variados. ¿Por qué? Porque, pues, como se pueden dar cuenta, tenemos un amplio gama y es difícil que yo diga, pues, es que todas las diarreas van a ser mucopolisacaridosis, pero justo acá lo que los tenemos que tener en mente y justo todas aquellas que no se nos estén comportando de manera habitual, es en las que tenemos que sospechar que estamos ante una enfermedad poco frecuente. Aquí yo siempre les hago el recordatorio de que cuando estamos ante un error innato del metabolismo, tenemos que ir a buscar 3 cosas. Primero es un síntoma principal, que mucopolisacaridosis podemos llegar a tener muchos, el cual no sé por qué está pasando, ¿no? Es este niño que de repente tiene macrocefalia, o que tiene la opacidad corneal, o que tiene la hepato y la esplenomegalia, y yo no sé por qué viene, porque estamos de acuerdo que ese niño no le vamos a encontrar absolutamente nada que me explique por qué está pasando esto. Entonces, este síntoma principal no vamos a saber de dónde viene, ni tampoco va a responder de manera habitual a los tratamientos. Es decir, si yo de repente esta opacidad córnea le digo: "Ah, bueno, le voy a dar gotitas porque es un lubricante, porque se le está ahí es más que una catarata, como que un desgaste", pues no va a funcionar, ¿por qué? Porque la catarata está pasando porque tenemos un acúmulo de glucosaminoglicanos, ¿vale? Este síntoma principal, por lo regular, se va a acompañar de un síntoma que se le conoce como síntoma secundario o síntoma acompañante, el cual por lo regular tampoco es sencillo de explicar, pero muchas veces sí se ve relacionado con el síntoma principal, ¿vale? Y por último, vamos a llegar a encontrar alteraciones en algún tipo de análisis bioquímicos que son sencillos, en este caso los glucosaminoglicanos en orina, son los más sencillos de ir a medir, en los cuales vamos a encontrar la elevación de algunos de ellos en específico, y de esa manera podemos llegar a comprobar el diagnóstico, ¿vale? Ahora, volviendo a esto, por lo regular, el tiempo entre citas médicas tiende a ser muy importante. Yo me uno a esa estadística, mi tiempo de espera para una consulta en el hospital es de 6 meses, múltiples pruebas que tenemos que mandar a hacer y muchas veces no tenemos estas pruebas para realizarlas. Si ustedes me preguntan para cuántas enfermedades poco frecuentes tengo acceso a pruebas, diagnósticas, son para pocas. Muchas veces me toca decirles a los papás, pues necesito la prueba, no la puedo costear, no la puede costear el hospital. Ustedes tendrán la posibilidad de realizarla. En los mejores de los casos, los pacientes pueden y llegamos a un diagnóstico temprano. En algunos casos nos toca quedarnos justo en esta odisea diagnóstica en espera de que un síntoma nos correje el diagnóstico específico, ¿vale? Y ahora, ¿qué tan mal es la odisea diagnóstica? Se supone que en este artículo que les comento que es del 2022, ellos hablan de que para que este paciente, tal vez en un año, en 5 o en 10 llegue a un diagnóstico, va a pasar entre 6 y 13 diferentes médicos. Es decir, 6 pacientes, 6 médicos o 6 personas que nos dedicamos a esto lo vieron, inclusive 13. Vamos a dar 5 diagnósticos completamente diferentes. Y algo que es importante es que ustedes qué tan severo creen que esperemos este tiempo. La mayoría de ellos en 5 años, aproximadamente el 30% van a fallecer. Entonces, pues, muchos de ellos van a fallecer en la espera de un diagnóstico. Ahora, 40% de ellos van a tener un diagnóstico erróneo, 35 por ciento de ellos no van a tener ningún tipo de apoyo en lo de tratamiento, el 31% se va a tender a agregar y en el 23% vamos a encontrar un tratamiento inadecuado. ¿Y por qué es importante la parte de los tratamientos? Porque imagínense que a este niño le estamos dando esteroides o le estamos dando algún tipo de medicamento para tratar de frenar estos síntomas que no sabemos de dónde vienen. Pues justo nos vamos a encontrar en un panorama en el cual no solamente voy a ver los síntomas de mi paciente, sino que también voy a ver las complicaciones de los tratamientos. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más inespecífico se vuelve el cuadro y más confuso porque no sabemos qué es primario, qué es secundario, qué es una consecuencia o qué en realidad forma parte de la patología base de nuestros pacientes. Ahora, justo hace poquito, nosotros ahorita les voy a presentar una imagen que es muy, feliz para mí, pero bueno,
formamos otra vez parte de la experiencia, ¿por qué? Porque hace poquito tuve la oportunidad de diagnosticar una mucopolisacaridosis. Esta mucopolisacaridosis fue la primera que diagnostiqué yo aquí en San Luis Potosí, y, pues, no tenía dónde darle la terapia de reemplazo enzimático, porque San Luis Potosí no cuenta con la posibilidad de hacer este tipo de terapias, ¿no? Entonces, conseguí con mis amigos genetistas de la parte de quién me lo recibe, quién me apoya. Logramos conseguir la terapia de reemplazo enzimático en otro estado, y lo triste fue que justo cuando yo le marcaba a la señora para darle la noticia que ya tenía dónde darle el tratamiento, pues, el niño ya había fallecido. Entonces, la señora no me tomaba las llamadas, porque efectivamente no me quería decir que el niño había fallecido, pero justo el apoyo de trabajo social de una de las farmacéuticas lo fue y lo buscó. Me dijo: "Doctor, es que no le va a contestar porque el niño falleció hace 5 días". Entonces, le llegué tarde 5 días, ¿no? Entonces, y como sistema de salud le fallamos, porque ese niño tenía un tratamiento, el niño podría estar en este momento con nosotros, pero desgraciadamente no teníamos los medios. Llegamos con el diagnóstico, pero no llegamos con el tratamiento. A raíz de este paciente, justo buscamos las instancias y la tarea precisamente de tratar de disminuir esta odisea diagnóstica. ¿Por qué? Porque sabemos que se van a exacerbar, sabemos que los daños psicológicos son muy importantes para toda la familia, las alteraciones sociales, porque se vuelven señalados de: "Ay, ahí vienen los de la enfermedad o del niño que no saben que tiene". Los ocupacionales y los financieros, porque imagínense qué trabajo va a soportar que el papá tenga que venirme a ver a mí cada 3 días. Pues no, nadie, ¿no? O que venga con el neurólogo, con el genetista, con el endocrinólogo, lo que tiende a pasar es que los despiden, ¿no? O que aquella persona que se encuentra a cargo del pequeño no pueda hacer más que cuidarlo. Ahora, ¿qué le pasa a sus hermanos? Pues los hermanos, por lo regular, no tienden a tener una educación adecuada y, pues, en general, alteramos toda la dinámica familiar. Entonces, un diagnóstico oportuno es particularmente esencial si se propone algún tipo de tratamiento modificador, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, mientras más temprano hagamos un diagnóstico, es mucho más sencillo que respondan al tratamiento. Ahorita hablamos de algunas muy complejas, ¿no? Pero imagínense que estuviéramos ante una galactosemia. ¿Qué es lo único que le tenemos que hacer a la galactosemia? Conseguirle una leche diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es este problema? Que de repente se nos mueren las galactosemias porque tenemos una hepatosplenomegalia o una hepatomegalia con elevación súper importantes de las bilirrubinas que no sabemos de dónde viene, ¿no? No sospechamos de una galactosemia porque para nada es frecuente, ¿no? Decimos: "Ah, seguro está infectado, ah, seguro tiene el otro", y hasta que no sabemos qué onda, ya dicen: "Ah, bueno, háblenle a José", y ahí va José y dice: "Ah, yo tampoco sé qué tiene". Pero sabemos que tenemos un síntoma principal, que por lo regular se va a acompañar de otro síntoma, y que si yo voy y analizo sus estudios metabólicos, voy a encontrar la disturbación de estas vías. Entonces, de esta manera, yo tal vez no voy a saber que es una galactosemia, pero sé que voy a estar ante un error innato del metabolismo. Los voy a ir a buscar como grupo y de esta manera vamos a generar un diagnóstico temprano para nuestro paciente. Ahora, nosotros siempre tenemos que echar mano de muchas causas porque no tenemos recursos. Las enfermedades poco frecuentes por lo regular carecemos de apoyo. Entonces, pues hay muchas asociaciones como Fermer, AMER, OMER, Amigos Metabólicos o Fundación Fabri, que justo nos apoyan bastante para intentar integrar diagnósticos. Muchas veces, inclusive patrocinios locales o entre los mismos colegas nos cooperamos para hacer los estudios de los pacientes porque necesitamos un diagnóstico, ¿no? O inclusive de repente nos metemos en problemas en las instituciones por solicitarlos, pero, pues, de todas formas necesitamos llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque nosotros sabemos que existen y que tenemos que diagnosticarlos. Justo a raíz de esto, les presento uno de los mayores gustos que me ha dado el regresar a San Luis Potosí, donde logramos generar la unidad metabólica en el Hospital del Niño y la Mujer. La unidad metabólica la inauguramos el 28 de febrero del 2023, precisamente en conmemoración de las enfermedades poco frecuentes, y no se llama enfermedad de o clínica de enfermedades lisosomales, porque el objetivo no es solo albergar a ellas, sino tener tratamiento para las otras enfermedades que también tienen origen metabólico y que son enfermedades poco frecuentes. Entonces, justo así es como nace un sueño de poder iniciar con tratamiento. Logramos iniciar tratamiento para 2 personas o para 2 pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de Morquio y síndrome de Hunter. Actualmente tenemos un tercero, que es un síndrome de Horler, que está en vías de iniciar el tratamiento por el resto de las valoraciones, y tenemos otros 4 pacientes en el resto de la república que están recibiendo su tratamiento fuera, y si la unidad metabólica continúa funcionando de manera adecuada, para el próximo año estaríamos esperando recibirlos aquí en San Luis Potosí de regreso. ¿Esto por qué es importante? Porque algunos están viajando 8 o 9 horas cada semana para poder recibir su tratamiento, siendo que se las podríamos dar a media hora. Entonces, este es un esfuerzo que de verdad siempre les digo, me da mucho el gusto, el apoyo que pudimos tener y el trabajo en equipo que se realizó en el Hospital del Niño y la Mujer y gracias a la cual pudo surgir esta iniciativa. Aquí el doctor Briceño me va a volver a regañar porque no lo puse en la foto, ¿verdad? No le vayas a decir, Pati, ¿ah, verdad?
pero sí, ahí estaba también el doctor Briseño, él se puso a tomar la foto. Entonces, actualmente, esta es la unidad metabólica, esos son los 2 pacientes que tenemos, y justo con eso estamos tratando de poner nuestro granito de arena para tratar de llevar el diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino ya no volverle a llegar a otro de forma tardía a otro Juan Pablo, ¿no? O a otro Iker, que son como se llaman los 2 niños que han fallecido con estos diagnósticos aquí en San Luis Potosí. Entonces, por eso siempre la invitación, o lo termino con esto, pues, para que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto ya los que me vieron la vez pasada que hablé de estas enfermedades, siempre les digo esto y no me cansaré de decirlo, que yo soy genetista de corazón porque nunca supe ver los caballos, ¿no? A mí cuando yo estaba en la universidad me dijeron que si algo galopaba, algo relinchaba y tenía cola, no le pensara 2 veces, era un caballo, ¿no? Porque yo era especialista en poner los diagnósticos que eran los diferenciales. Entonces, pero yo les decía: "No, no todo lo que tiene cola va a ser caballo. Hay algunos que van a tener rayas y van a ser cebras", ¿no? Entonces, justo hay una iniciativa en el mundo que se llama Find Zebra, en la cual nosotros vamos y buscamos a las enfermedades poco frecuentes. Pero también hay otra, que es justo la que yo les digo y siempre les hago la invitación a buscar conmigo a los unicornios, ¿no? Estos síndromes de Sly que están descritos en los libros, pero que nunca hemos visto. Entonces, seguro existen porque nos lo dicen en la literatura, pero no conocemos una persona con vida, al menos en nuestro medio, que las haya visto. Entonces, eso no quiere decir que nosotros lo hayamos visto. Entonces, siempre termino estas pláticas diciendo que no hay enfermedades raras, sino que es raro que nosotros pensemos en ellas y siempre invitarlos a ser agentes de cambio para modificar la incidencia y la mortalidad de las enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias. Dígame, doctor. Sí, Sí se oye, ahora sí. De que se pudiera hacer, como un mapeo de las familias, sí, por lo regular es lo con respaldo de laboratorios, que siempre son los que más se interesan en eso. en eso. Justo Pero sí hay mucha consanguinidad, y yo vi varios casos, clínicamente, ya tarde, 8 o 10 años de los niños, sobre todo de los esqueléticos, de los de el Morques. queratoso, sí. Okey. Pero, Sí, los mandábamos acá, o no iban, porque no tenían recursos, o no tenían respaldo para poderles dar seguimiento. poderles dar seguimiento. Sí, Entonces, el grupo de TENEC de Aquismón tiene mucha consanguinidad y ahí tendrías una mina de oro para buscar enfermedades raras. enfermedades raras. Sí, claro, justo lo que nosotros hacemos en estos casos es siempre que encontramos un caso índice, pues no nos quedamos ahí, ¿no? Ustedes, bueno, siempre nos toca aventarnos, el doctor Santos no me dejará mentir, de que los árboles genealógicos, investigamos de dónde son, decimos, pues bueno, hay más personas que se parezcan a ustedes, si encontramos algún foco, justo lo que nos toca es ir a muestrear las zonas, ¿no? Como usted lo dice, y muy acertado, estas enfermedades son bendecidas por los laboratorios porque les interesa que hagamos los diagnósticos para que reciban los tratamientos, pero, pues, ellos nos llevan a tomar las muestras, ¿no? O sea, yo les digo, este es un trabajo en equipo definitivamente. Sí, ellos me venden los medicamentos, pero también me hacen los diagnósticos y los tratamientos, al fin y al cabo, los reciben nuestros pacientes. Entonces, efectivamente, si tuviéramos alguna sospecha de alguna enfermedad y sabemos que se encontrara un grupo de alta prevalencia, se puede hacer. Lo hicimos cuando justo yo era estudiante de medicina, que yo estaba por ahí del tercer o cuarto año. Trabajamos con enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque Pompe al Hospital Central, el doctor Medrano, yo creo que era jefe en aquel entonces, llegaron 3 personas que venían de una comunidad de, Tamazunchale. Entonces, los 3 niños tenían hepatomegalia, tenían esplenomegalia, tenían infecciones de repetición y eran niños hipotónicos. En aquel entonces se integró diagnóstico de enfermedad de Pompe en uno de ellos y, pues, nos fuimos a muestrear. Yo en aquel entonces iba solamente como llenador de hojas y tomador de muestras, porque, pues, era lo que aspiraba, ¿no?, como estudiante de medicina, pero tuve la experiencia de acercarme de forma directa a ese tipo de estudios. Muestreamos 3 comunidades, completitas, tomamos muestra de todos y justo de ahí se hizo un artículo muy interesante en combinación con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el cual se sacó la prevalencia de la comunidad. Extrañamente, no ha regresado ningún otro caso. Desde esos 3 pudiera ser que se nos estén muriendo por allá porque no se está sospechando, o pudiera ser que por obras y magia de la ley de equilibrio de Hardy-Van Bink haya desaparecido la frecuencia alélica, pero es poco probable. Pero sí, o sea, sí se ha hecho, sí lo podemos intentar. De repente hacemos algún otros estudios de tamizajes en regiones, por ejemplo, ahorita lo vamos a intentar para enfermedad de Fabry y para Pompe de adultos. Enfermedad de Fabry vamos a ir a tamizar a clínicas de hemodiálisis, porque es una causa frecuente de insuficiencia renal temprano.
y estamos viendo la posibilidad de iniciar un protocolo de diagnósticos diferenciales de enfermedad de Pompe en pacientes que tengamos en el hospital central. Justo estamos viendo la posibilidad de escribir y de poder meter el protocolo precisamente para la búsqueda dirigida, pero si conocemos algún tipo de población que tuviera algún riesgo en específico, lo vamos y lo buscamos. Hace un año también fuimos y trabajamos con ataxia telangiectasia a una comunidad de menonitas. Ahí fue un poco desafiante porque es una comunidad muy cerrada. Entonces, nosotros íbamos para traernos todas las muestras y nos regresamos con 30. Entonces, no fue tan sencillo el muestreo y había pacientes que tenían toda la clínica. Yo les decía: "Pues, es que tienes ataxia telangiectasia", y aún así no querían tomarse la muestra y no les costaba nada. Entonces, pues, también muchas veces hay que enfrentarnos a esa parte de que son costumbres muy arraigadas, que no son métodos muy aceptados y que al fin y al cabo la gente se siente como señalada en cuanto les haces el diagnóstico. Sí, sí, doctor Mauricio. Que tenemos. Sí. Miren, siempre tenemos que tomar en cuenta, yo les digo, cuál es el método por el cual nosotros o por la razón por la que lo estamos solicitando. Todo tamiz metabólico es bienvenido, porque así sea una enfermedad, pues ya es al menos una enfermedad que descartamos, pero obviamente de forma ideal habría que hacerlos ampliados. Nosotros siempre cuando tenemos un tamiz metabólico tenemos que tomar en cuenta 2 cosas: la tecnología que estamos utilizando y la muestra que estamos analizando. ¿Por qué? Porque tenemos espectrofotometría de masas o espectrometría de masas en tándem. La diferencia es cuáles son los metabolitos que yo puedo llegar a analizar y la certeza con las cuales podemos llegar a checar, porque hay algunos que son cuantitativos, hay algunos que son cualitativos y hay algunos que nos ofrecen o no nos ofrecen confirmaciones. Entonces, lo mínimo que siempre tenemos que tomar en cuenta son aquellas enfermedades que son susceptibles de recibir algún tipo de intervención temprana. Hay aproximadamente 112 que son susceptibles de hacer algún tipo de modificación, que se les conoce como las de involucro o de algún tipo de intervención importante, las cuales en teoría todas serían sensibles de ser tamizadas. La realidad es que nosotros tenemos 5, ¿no? Y muchas veces, inclusive yo siempre los invito a que revisen muy bien sus reportes, porque ahí dice, no había reactivo para tal, 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 y entonces en total le hicimos una, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos muy confiados con que el tamiz venía normal, pero no venía normal porque solamente se buscó una enfermedad. Ahora, muchas veces lo que tenemos que tomar en cuenta también es, el tiempo de toma de muestra. ¿Cuándo se las tomamos? Se las tomamos al nacimiento, porque no vamos a tener una segunda oportunidad para que acudan. Pero de forma ideal tendríamos que esperar 72 horas para la toma de muestra de un tamiz, porque es cuando en realidad yo ya veo el metabolismo del paciente activo, ¿no? Entonces, de forma contraria, sí se ve, y de eso y nada, pues efectivamente eso, estoy completamente de acuerdo, pero la forma ideal sería que esperáramos 72 horas para tomarlo, que el paciente estuviera comiendo perfectamente y que de esa manera es cuando sea evidente ya que se esté teniendo algún tipo de alteración. Eso es el panorama de un tamiz, pero algo que qué bueno que me pregunten en este punto es su utilidad en el estado de patología, porque yo creo que muchos de ustedes han tenido un paciente que se encuentra con acidosis o con, desequilibrio hidroelectrolítico y decimos, pues, este tiene cara de algo metabólico, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que me hablan a mí y ya tomamos la muestra, pero el paciente ya se encuentra compensado. Entonces, nosotros en los errores innatos del metabolismo llamamos algo que se llama la muestra del estado crítico. ¿Cuál es el mejor momento para que yo pueda llegar a diagnosticar un error innato del metabolismo? Es cuando está mal. Es decir, si el niño en ese momento tiene la acidosis y tiene la alteración del patrón respiratorio, es el momento en el que yo tengo que tomar la muestra, porque justo el tamiz metabólico a lo que se dedica es ir a buscar justo estos metabolitos que se encuentran alterados. Pero si yo ya le pasé bicarbonato, ya le pasé lo que guste, no le voy a encontrar nada, ¿no? Y va a ser muy poco probable. Justo hace poquito tenemos un falso positivo de una acidemia metilmalónica, la cual diagnosticamos por estudio molecular y tenía un tamiz metabólico ampliado normal. Entonces, justo eso pone de este panorama, un muy buen ejemplo de la utilidad de las muestras en estado crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque esa niña ya habíamos descartado por completo las causas metabólicas, pero tenía unos cambios en sustancia blanca, que era compatible con una leucoencefalopatía. Y dentro de las causas de leucoencefalopatías de etiología genética está la metilmalónica. Era una forma leve porque la niña sigue viva, pero pues con una morbilidad bastante importante, ¿no? Y pues ahí hubiéramos podido haber hecho algún tipo de intervención hace tiempo, ¿no? Entonces, por eso, si no tenemos un resultado de un tamiz metabólico normal en estado crítico, no deberíamos de descartar las etiologías y siempre tenemos que checar si lo checamos de 25, 30, 50 o los más amplios que actualmente son de 179 elementos. Entonces, eso tenemos que checarlo, ¿no? Si estoy yo ante un paciente que tiene una enfermedad, ¿cuál es el que solicito? Solicito el de 179, pero lo más importante es que no lo solicito en sangre, lo solicito en sangre y en orina. ¿Por qué? Porque la sangre me checa cómo se encuentran los metabolitos y la orina cómo se encuentran los desechos. Entonces, muchas veces ahí es bastante sencillo poder cuadrar un poco más las enfermedades. Está disponible en nuestro medio, Sí, el de claro. 179
elementos, Sí, o enfermedades. sea, en nuestro medio, yo tengo un convenio con un laboratorio, no es comercial, la verdad. Pero sí, con mucho gusto los podemos apoyar con la parte de la gestión y el envío. No es tan caro, cuesta más o menos similar, cuesta como 5,000 pesos el estudio, pero lo más importante es que me incluyen confirmatorios. Entonces, por lo regular, una vez que los tengo alterados, siempre que tenemos un tamiz, tenemos que tener una prueba confirmatoria y el laboratorio me ofrece la confirmación. Entonces, es por eso por lo cual de forma normal trabajo con ellos, porque luego, si me sale, por ejemplo, una alteración en C3 y C4, lo siguiente que me toca hacer es un perfil de acilcarnitinas, pero el perfil de acilcarnitinas me sale como en 12. Entonces, caso contrario, si el laboratorio es el que me lo diagnostica con la alteración en el C3 y en el C4, ellos de forma directa me cubren el perfil de acilcarnitina. Entonces, también es una estrategia adecuada precisamente pensando en no gastar más en el paciente. Bien, gracias. Dígame, doctora. Y hay otra cosa, hay una tercera modalidad, que es la que actualmente se está utilizando, la que está un poco más en boga, que es el tamiz metabólico molecular. En el tamiz metabólico molecular, lo que yo hago es que ya no analizo metabolitos, sino lo que analizo son genes. Estos genes que se encuentran relacionados con los errores innatos del metabolismo, los voy y los leo y checo cuáles son los que se encuentran alterados. ¿Cuál es la ventaja? Que no ocupo que se encuentre desequilibrado el paciente. Entonces ahí los voy y los detecto si tengo una variante patogénica. Entonces es una buena estrategia cuando tenemos un paciente que ya está controlado, pero que tuvo toda la clínica. Bueno, felicitarte por este Muchas tema que gracias. es tan apasionante y que seguramente a lo mejor hemos visto algún caso y se nos ha ido por ahí. Decías ya que es difícil que aquí en San Luis Potosí se haga la terapia de reemplazo enzimático. O sea, ya la terapia sí llega aquí al Ya la estado. tenemos. Justo esa es la unidad metabólica que estoy presentándoles del Hospital del Niño y la Mujer. La Bien. empezamos el 28 de febrero, fue la primera infusión de nuestros pacientes y actualmente ya llevamos pues abril, mayo, 2 meses de terapias de infusión continua, gracias a Dios sin ningún tipo de evento adverso. Que sí, cada que los primeros que llegaban se me paraba el corazón así de que no me voy a hacer porque eran pacientes un poco grandes que nunca habían tenido terapia de reemplazo enzimático. Una niña tenía 5 años con el diagnóstico, pero nunca había podido accesar al tratamiento. Entonces, pues cuando le dijimos a la mamá casi que se pone a llorar ahí, porque pues ella ya lo daba por perdido, ¿no? Entonces, Y pero, son dígame. tratamientos diferentes dependiendo de la Sí, por entidad. ejemplo, tenemos la hidrosulfasa, que hidrosulfasa es para mucopolisacaridosis tipo 2. Tenemos el osulfasa, que es para síndrome de Morquio. Tenemos la alfa-luridasa, que es para mucopolisacaridosis tipo 1. Cada una de ellas tiene sus indicaciones, sus concentraciones y sus vías. Todas son de administración intravenosa, pero por ejemplo, una la tenemos que aplicar a cierta dilución. Primero empezamos con velocidades de infusión pequeñas, vamos subiendo cada media hora. Aproximadamente nos tardamos 4 horas en lo que el paciente recibe la terapia de reemplazo enzimático. Y también es de por vida. Por lo regular, sí, a menos de que logramos lo que es que haces una valoración cada 6 meses del paciente, y si no logro notificar que el paciente está mejorando, se tiene que suspender. Gracias. O sea, sí hay criterios muy específicos. Tal vez no para Morquio, pero para Holler y para Hunter hay guías de práctica clínica que nos dicen en qué momento se suspende. Sí, Soledad. Bueno, no es comercial, pero en el hospital del ISSSTE estamos haciendo tamices La ampliados, dosis son gratuitos, es abierto a toda la a toda la población. población. Ujú. Y No cuando hay sabía. casos sospechosos se les da seguimiento, y nos piden muestra en orina y en En sangre y sangre. hasta llegar a lo último. Dios santo, no sabía eso. Qué bueno Ujú. saberlo. ¿Y Sí, es cuáles son abierto a toda la población. son los criterios, doctor? Igual. No, es llegar y pedir que sea después de 72 horas de vida, eso sí, porque si no, no lo procesan. Y es llegar y pedir, creo que es martes y viernes, y luego te lo confirmo Sí, exactamente, pero es abierto a toda la población, no importa que haya nacido en cualquier otra institución o en medio privado, no importa. okey. Ese es un dato muy importante. Y lo tienen, los resultados los tenemos relativamente rápidos, o en 7, 10 No, días, pues una está cosa así. perfecto. Igual que la priva, no hay Y es que todo ya es digital, entonces no Ujú. necesitamos estar esperando a que lleguen los resultados Porque esa es en la otra, ¿no? papel. Por ejemplo, luego les pedimos apoyo al INP, pero el INP se tarda un mes en entregarnos los resultados. Entonces, así nos pasó con una galactosemia. La galactosemia que nació aquí en el servicio de NEOS, se sospechó, se mandó la muestra, pero falleció antes de que nos llegara el diagnóstico. Entonces, ese tipo, no, está perfecto, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Doctor Santos.
No, pues nada más felicitarte, José, el trabajo que has hecho. Como dices, se trabaja en grupo. Yo creo que es esencial eso. La única manera de trabajar es que haya también interés político. Yo creo que aquí ha sido muy interesante sensibilizarnos a todos para poder captar. Yo creo que aquí en este sentido es ir sumando poco a poco, ¿no? La verdad, muchas felicidades. Creo que es una labor que, que has hecho muy bien. Eres un chico muy entusiasta y que pues transmites eso. Yo creo que ha sido muy interesante. Lástima que los demás se perdieron. No sé cómo va el fútbol, pero, pero la verdad ha sido muy enriquecedor. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, solo justo eso que mencionó el doctor al final, siempre les digo, el trabajo en equipo es indispensable. Yo me siento bendecido por estar en San Luis Potosí, porque en San Luis Potosí tengo un muy buen equipo de trabajo, donde todos nos dedicamos a hacer lo que nos toca. Hay veces que de repente escucho historias medias macabras de otros genetistas que están en otros lugares y que no tienen un grupo de médicos que los apoye. Yo aquí la verdad es que, híjole, o sea, tengo infinidad de médicos, no los diagnósticos, yo no los hago, yo soy el que me llegan ya, pues mira, José, se ve medio, pues ya me toca, me echarle un poquito de cabeza, pero las sospechas son de ustedes, los pacientes son de ustedes, y por lo tanto también los diagnósticos son de ustedes, ¿no? Hay equipos de trabajo en los dos hospitales que son impresionantes, el servicio de neurología, de neonatología de ambos hospitales son brutales, los endocrinólogos, o sea, sin ellos difícilmente llegaríamos a un diagnóstico, ¿no? Entonces siempre cada quien de nuestra parte nos toca ir a checar precisamente los datos infrecuentes para tener y poder generar las sospechas, ¿no? Entonces ustedes son los que están ahí, a mí solamente me toca la última parte. Muchas gracias, doctor, y le echamos las ganas que se puedan. Muchas gracias, doctor No, hombre, de nada. Vázquez. El Colegio de Pediatría le otorga este reconocimiento Muchas gracias. por la sesión y este obsequio. Muchas gracias, Sí. no estoy molestando. Muchísimas gracias. Felicidades Gracias. por su plática. En realidad, como dijo el doctor Miguel Ángel Santos, excelente charla, sobre todo el entusiasmo del doctor Vázquez, que la verdad es que sí contagia en este tipo de patologías que, pues a lo mejor, como él dijo al final, pocas veces pensamos en ellas, por eso se vuelven raras, pero lo raro es precisamente pensar en este tipo de patologías. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, continuando con nuestro orden del día, comentarles algunas cosas muy breves. El resumen de actividades durante este mes. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes. La verdad es que la convocatoria que tuvimos para los regalos del Día del Niño fue muy copiosa. Mm, Reunimos alrededor de 52 obsequios, hasta sobraron, entonces por ahí los rifamos entre los propios niños. Y la doctora Sonia Elizalde me acompañó a la entrega y la verdad es que es muy satisfactorio estar con estos niños y darles pues un momentito de alegría. Ojalá que esto lo vayamos institucionalizando un poquito más cada vez. También comentarles que se llevó a cabo el desayuno tradicional del Día de la Madre. Muchas gracias, Pati, por tu organización, porque la verdad es que todo salió muy bien. Tuvimos alrededor de, ¿qué? 47 mamás y esposas, y la verdad creo que se la pasaron también todas muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, a raíz de esto mencionarles que ahora viene el Día del Padre, así es que ahí viene la buena, ¿no? Entonces, ya luego les haremos llegar bien los detalles de este evento. Em, Agradecer a los médicos de este colegio. La verdad es que ahora, pues, hemos tenido las solicitudes de algunas instancias oficiales para algunas charlas que nos han solicitado a través del colegio. En días pasados, el día 11 de mayo, si no mal recuerdo, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado solicitó una charla para padres y madres de una estancia infantil sobre alergias e infecciones. El doctor Domingo Ramos lo contactamos y nos hizo favor de acudir en representación del colegio. Y la verdad es que con una excelente respuesta, ¿no?
Él me comentaba que hubo alrededor de 300 personas con muchas, muchas preguntas y muchas dudas, y afortunadamente, pues, qué mejor ponente que nuestro amigo Domingo. Muchas gracias a él. Muchas gracias también al doctor Uciel Ochoa. Precisamente mañana presenta una charla que les haremos llegar ahorita rapidito vía WhatsApp cómo poderse conectar. Una charla en la Secretaría de Salud a los médicos de primer contacto sobre hepatitis, diagnóstico oportuno y tratamiento en niños en hepatitis. Que bueno, es de esto ahorita hablaremos, pero muchísimas gracias. El doctor Bravo Oro también presentará una plática en el mes de junio en la propia Secretaría de Educación. Este es un agradecimiento importante. Y precisamente, comentarles que esta charla que solicitó el sector salud, la secretaría, eh, por parte del colegio, ha sido derivado de un aparente brote de hepatitis A que ha habido. Yo tuve una reunión con las personas del grupo de enfermedades diarreicas agudas y cólera el lunes pasado. Y bueno, pues se habla mucho de que el grupo etario ahorita más afectado es el de los adultos jóvenes, aparentemente entre 25 y 20 y tantos años. Sin embargo, yo les comentaba que por lo menos, bueno, en la práctica privada hemos visto ya varios casos de hepatitis en niños, sobre todo en escolares y adolescentes. Entonces, pues no estamos obviamente exentos de que esto se esté presentando. Hablaban ahí de varias cuestiones como posibles causas, pero me llamó mucho, mucho la atención, pues, que hay una sequía importantísima en San Luis Potosí, hay una falta de agua muy importante y y no hay un control, lamentablemente, del surtimiento de agua sustituta a través de pipas. Ahí, la verdad es que yo me fui de espaldas porque no sabía qué es lo que hacen. Resulta que Cuepris no tiene absolutamente ningún censo de las pipas de agua que nos surten, yo creo que a muchos, por lo menos en el lugar donde yo vivo, pues entran un sinfín de pipas particulares, porque, pues, ellos hablan de que tienen control sobre las pipas de Interapas y las pipas de agua del municipio. Pues, sí, está fácil, pero entrarán 2 o 3 de esas instituciones, pero pipas particulares son muchísimas. Entonces, ellos decía Cuepris: "No, pero es que debe de llevar ahí un anuncio que diga agua potable". Pues, yo le pinto a mi pipa agua potable y se acabó, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay un control y creo yo, por lo menos es una, hipótesis, que puede haber un problema grave por ahí, y no es la única causa, pero sí ser un factor muy importante en lo que se ha desencadenado con este lamentable brote. Y bueno, pues sabemos que en ese tipo en ese grupo de edad, pues sí puede ser situaciones muy graves. En los niños, pues sí puede, incluso en los niños, pues sabemos que puede ser muchas veces asintomática y pasar desapercibida, pero pues estamos al pendiente. Precisamente el secretario de Salud habló conmigo ahora que estábamos en el congreso en Acapulco y platicábamos sobre esto, ¿no? La concientización en el grupo de médicos pediatras de estar muy acuciosamente investigando, antecedentes o sintomatología que nos orienten a pensar en un problema de hepatitis. Eh, Hablarles también, bueno, de que precisamente, en días pasados, del 11 al 14 de mayo, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Pediatría de la Confederación Nacional de Pediatría de México en Acapulco. La verdad creo que fue un éxito tanto en lo asistencial, en lo presencial, como en lo académico. Debo decir que en lo académico, comentaba yo con el doctor Santos que, la verdad, una calidad en el nivel de pláticas, mucho, muy buena. Mejor creo que en algunos otros congresos que hemos asistido. Hubo 6,000 asistentes hasta donde tenemos entendido, y pues fue un éxito. Como novedades y cuestiones concretas para nosotros, hubo cambio en la titularidad del Consejo Mexicano de Certificación Pediátrica. Ya dejó de ser,
el titular, el doctor Fernando Pérez, García Pérez, y toma la presidencia de este consejo el doctor Carlón, ¿cuál es? Julio César Carlón. Él fue presidente de CONAPEME hace algunas 2 gestiones, y la verdad es que hay una muy buena relación con él. Entonces, esperamos también que esto, pues, agilice los trámites, que a veces se nos dificulta un poquito. Estas pláticas, como ustedes lo saben, estas sesiones mensuales tienen puntaje curricular, y y luego, pues, hay que solicitar este puntaje. Como el doctor Uciel me estuvo instruyendo bastante sobre este asunto, y la verdad es que es muy, muy, muy laborioso, y es estar hablando y estar insistiendo para que ellos manden la clave de que ya se aprobó el puntaje, ¿no? Entonces, eh, no es por el presidente, pero yo espero que con Julio César Carlón se den un poquito más fácil las cosas. Em, Decirles también que el próximo 7 y 8 de julio es la reunión cuatrimestral de nuestra federación, de la Federación de Pediatría del Centro Occidente de México, es en León, Guanajuato. El tema central como tal es doctor lector, y la verdad es que son temas muy importantes. Les voy a hacer llegar a través del chat y a través de correo el programa ya desmenuzado, nuestro ponente, porque cada estado lleva un ponente a estas reuniones. Nuestro ponente es el doctor Mauricio Pierdán, y creo que tendremos también muy buenos resultados. Están ustedes invitados. Ya sobre los detalles, insisto, se los haremos llegar en los próximos días. Por último, aquí hablo de varias invitaciones, pero la primera invitación es a que se pongan al corriente en sus pagos, en sus anualidades, y además invitarlos a un ambigú que hemos preparado aquí. Sí, como dice el doctor Santos, pensamos que, pues, como es la semifinal del fútbol y además es el clásico Chivas América, iba a haber un poquito de menos personas, pero hay un ambigú bastante rico. Si nos pueden acompañar, ahora es en el interior aquí del vestíbulo de la facultad, que como siempre nos ha abierto sus puertas. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente.